¿Qué tal? ¿Cómo están? Les hago llegar un cordial saludo a la distancia y en esta oportunidad vamos a trabajar el tema titulado el hiato. Comencemos por definir qué es el hiato. El hiato es el encuentro de dos vocales contiguas al interior de la palabra que se pronuncian y pertenecen a sílabas distintas. Esto quiere decir que cada vez que encontremos dos vocales juntas formando un hiato dentro de una palabra, estas vocales deben pertenecer a sílabas distintas, es decir, un hiato siempre debe separarse. Por ejemplo, fluor, leo, caos, maíz, oía, correo. Aquí podemos verificar dos vocales que dentro de una palabra aparecen juntas, pero al formar un hiato, estas vocales van a separarse y pertenecer a sílabas distintas. Existen dos clases de hiato. Por una parte están los hiatos conformados por una vocal cerrada, ya sea una I o una U, más una vocal abierta. Estas pueden ser la vocal A, E o la vocal O. De igual manera, pueden formarse a través de una vocal abierta, A, E, O, más una vocal cerrada, I, U. El segundo caso para formar un hiato se trata de la unión de dos vocales abiertas. A continuación vamos a analizar estos dos casos que nos permiten formar hiatos. Analicemos entonces el primer caso para formar un hiato y se trata del hiato de vocal cerrada más vocal abierta o viceversa. En este caso, la mayor energía articulatoria o acento de voz está en la vocal cerrada. Recuerden que las vocales cerradas son dos, la I y la U. En este caso, la mayor fuerza de voz o el mayor acento de voz va a caer sobre la vocal cerrada. Por ejemplo, Raúl, cirugía, tía, frío, baúl, país, raíz, sombrío. En estos ejemplos podemos apreciar la unión o el encuentro de una vocal abierta más una vocal cerrada o al revés, una vocal cerrada más una vocal abierta. Sin embargo, la mayor intensidad, el mayor golpe de voz está cayendo sobre la vocal cerrada. Y al caer esta mayor intensidad sobre la vocal cerrada, le obliga a atildarse y al atildarse, esta vocal cerrada se convierte en una vocal abierta o en una vocal fuerte. Y esto quiere decir que dos vocales abiertas o fuertes no pueden permanecer juntas en una misma sílaba. Por lo tanto, están obligadas a separarse y pertenecer a sílabas distintas, como podemos apreciar aquí en los ejemplos. En Raúl, la A se separa de la U y cada una pertenece a sílabas distintas. Lo mismo ocurre con cirugía, la I se separa de la A y forma cada una su propia sílaba. Lo mismo pasa con tía, frío, baúl, país, raíz, sombrío. Entonces, este es el primer caso para formar un hiato. Recuerden, la unión o el encuentro de una vocal cerrada más una vocal abierta o al revés, una vocal abierta más una vocal cerrada formarán un hiato. Veamos ahora el segundo caso para formar un hiato y se trata del hiato de dos vocales abiertas. Recuerden que las vocales abiertas son la A, la E y la O. En este caso, el hiato está conformado por dos vocales abiertas y el acento de voz puede recaer en cualquiera de las vocales de manera indistinta. Por ejemplo, recaer, teatro, tarea, deseo, caos, héroe, aéreo, línea. En estos ejemplos ustedes pueden apreciar dos vocales contiguas dentro de una misma palabra, pero estas dos vocales son precisamente vocales abiertas. Como les dije hace un momento, las vocales abiertas son la A, la E y la O. Y en cada uno de estos ejemplos podemos encontrar una de estas o dos vocales de este tipo que aparecen contiguas. Por lo tanto, al ser las dos vocales abiertas o fuertes, deben separarse
y formar o pertenecer a sílabas distintas, como en el caso de recaer. Fíjense, la A de la E se separan para pertenecer a sílabas distintas. Lo mismo pasa con tarea, la E y la A, con caos, la A y la O, y en aéreo hay dos hiatos. Fíjense, la A de la E al inicio y al terminar la palabra, la E de la O deben separarse. Entonces, los hiatos con dos vocales abiertas deben separarse automáticamente estas vocales y pertenecer a sílabas distintas, porque un hiato no permite que sus vocales aparezcan o permanezcan juntas en una misma sílaba dentro de una palabra. Y este es el caso número 2, entonces, para formar un hiato a través de dos vocales abiertas. Veamos ahora algunos detalles importantes a tomar en cuenta al momento de construir un hiato. Por ejemplo, el atildamiento de palabras con hiato. Caso número 1, hiato de vocal cerrada. Si una palabra está formada por una vocal cerrada tónica, como la I o la U, más una vocal abierta átona, como la A, la E y la O, y viceversa, entonces la vocal cerrada llevará la tilde siempre. Por ejemplo, alegría, poderío, búho, caída, freír, baúl. En estos ejemplos podemos apreciar que las vocales cerradas son las que cargan con la tilde, en este caso la I y la U. Caso número 2. Hiato de vocales abiertas. Si una palabra está formada por dos vocales abiertas, entonces se acatan las normas generales de atildamiento. Por ejemplo, rehén, caótico, aéreo, peón, preámbulo, eólico. Recuerden ustedes que las normas generales de atildamiento clasifican a las palabras en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Según estas normas generales de atildamiento, es que se deben trabajar estos hiatos de vocales abiertas para poder colocarles tilde. Por eso en la palabra rehén, esta palabra se clasificaría como aguda según las normas generales de atildamiento. Y voy a colocarle tilde al hiato o a una de las vocales que conforman el hiato según estas normas generales de atildamiento. Y eso ha sido todo por ahora. Espero que esta información sea de mucha utilidad para ustedes.